Yo quisiera pedir al doctor Mario Prado una primera visión no solo como abogado tributarista, porque le vamos también a preguntar estos 1.700 millones que anuncian que se podrá recoger con este plan económico, cuánto pueden afectar a las empresas, qué significa esa carga, pero hay un cambio de política económica en el Ecuador, hay un programa económico en realidad, o es esto necesitamos por ahora 1.700, sí, pero de los 11.000 me parece, ¿cuánto nos sirve? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Francisco. Les saludo a José Hidalgo y a los oyentes de esta prestigiosa radio. Yo creo que debemos estar claros que el anuncio de la semana anterior no fue el anuncio de un programa económico como punto de partida, sino que más bien fue el anuncio de unas medidas tributarias que están encaminadas a varios objetivos. El primer objetivo, facilitar el desempeño de la micro y pequeña empresa, generándole una exoneración si las utilidades de estos sectores llegan hasta 11.000 y pico de dólares, se les genera una exoneración de impuesto a la renta. Si es que las ventas anuales son de 300.000 dólares, no se les cobra el anticipo. Hasta 300. Hasta 300.000 no se les cobra el anticipo. Entonces hay una decisión de política tributaria de favorecer a estos sectores en orden a que esos sectores tengan mayor oxígeno, puedan captar más mano de obra, puedan dinamizarse, puedan hacer los aportes a la economía. Luego, respecto de los grandes contribuyentes, digamos, se establece que habrá una devolución del anticipo del impuesto a la renta en 2 tramos, 50%, y el incremento temporal de la tarifa del impuesto a la renta de 22 a 25%, bajo el entendido que dentro de este incremento de la tarifa no están incluidos los sectores exportadores. El sector exportador no estaría incluido fuera de esta pero medida. Eso es bajo el entendido. O sea que hay que implementar todavía. Está claro que se incrementa la tarifa del 22 al 25. Eso está clarísimo. No para los exportadores, que además de eso hay el compromiso de acelerar las devoluciones de impuestos, poner en vigencia real el drawback, etc. Entonces, de esto, en definitiva, no es un programa económico que esté orientado a resolver los problemas que tiene la economía del país, sino que es un anuncio, unas medidas tributarias que, según leí en el periódico, el señor director de Servicios de Rentas Internas dice que el incremento de la tarifa del impuesto al 22 al 25 va a generar una recaudación de 200 millones de dólares. Y la diferencia para llegar a los 1.600 millones de dólares está compuesto por esta tasa aduanera de 10 centavos que se pone a todas las importaciones. ¿Y ya está claro que es por kilo? ¿Y estará claro eso? No. Digamos que está. Y luego se anuncia un incremento de los aranceles, ¿no es cierto? Se anuncia un incremento de los aranceles en donde estará el grueso de la recaudación. Y entiendo que medidas administrativas para perseguir la subfacturación que, según anunció el gerente, el director de la SENAE, parece que la SENAE ha estado de vacaciones los años anteriores y ha habido un proceso generalizado de subfacturación en donde han estado los determinados sectores importadores, han estado haciendo declaraciones aduaneras, haciendo declaraciones aduaneras ínfimas. El director de la SENAE hablaba de 12.000 millones de dólares de subfacturación. O sea, eso es quiere decir que la SENAE se pasó de vacaciones, no hizo sus deberes todo este tiempo. Y se está afincando todo el esfuerzo tributario en estas medidas, ¿no es cierto? Sin embargo, yo creo que a la larga lo que se está estableciendo es que habrán
ingresos adicionales por 1.600 millones de dólares. Se ha anunciado que por los recortes que están haciendo, etcétera, va a haber un ahorro de 500 millones de dólares de gastos, que sumados 300, que sumado a los 1.600 son 2.100 millones de dólares. Y lo que debemos pensar es, como no hay un programa económico, como no hay un horizonte al cual apuntar, no sabemos estos 2.100 millones de dólares si son buenos o son malos, como si, o sea, primariamente lo que podemos decir es que habrá necesidades de financiamiento de menos 2.100 millones de dólares, eso es lo que pero sigue siendo elevadísima la necesidad de financiamiento. No vemos una clara dirección de cómo recuperar la competitividad del exportador ecuatoriano. No vemos cómo vamos a generar más empleo, sino que queda pendiente el anuncio del programa económico integral. Esto no es un programa. Desde mi punto de vista, no es un programa económico integral, es el anuncio de las medidas tributarias. Y yo quisiera, antes de pedirle al economista Hidalgo, esto fue lo que dijo la semana anterior el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, al indicarnos un pequeño análisis sobre las medidas o el programa o la hoja de ruta. Esto dijo. Yo percibo que en nuestra sociedad se ha llegado a establecer como sinónimo de medidas o de acciones económicas a paquetazo. Es decir, si no hay el paquetazo, significa que no hay acciones económicas. Eso no es cierto. Hay un capítulo muy importante de acciones que van dirigidas a los dos enemigos del empleo y la producción en nuestra economía, que son el contrabando y la evasión tributaria. Y con esos paquetes de acciones dirigidas hacia el contrabando y la evasión tributaria, más los 3 puntos del impuesto a la renta y la grabación con impuesto a la renta del 13º sueldo a quienes ganan más de $3,000, ya con eso y descontando los beneficios que vamos a dar a las micro, pequeñas y medianas empresas, hay un saldo favorable tremendamente importante de cerca de 1.700 millones que sería la aspiración de dólares del 2018. Del 2018, a lo que se suma también lo del decreto de austeridad que nos genera un ahorro de 500 millones de dólares al año. Es decir, son cifras tremendamente importantes que nos permitirán alcanzar los objetivos de cierre de la brecha fiscal, pero fundamentalmente de recursos para regularizar las cuentas fiscales y financiar los proyectos del gobierno que fueron las propuestas de campaña, entre esos Casa para Todos, el Plan Toda una Vida, etc. Bienvenido, José, buenos días. Bueno, esta es una primera visión del ministro, ¿no? Que yo le decía aquí sentado, decía, ya no es solo asesor, ahora es usted el ministro. Pero ustedes esperaban un paquetazo, ¿es usted de las gentes que puede percibir esto como un programa económico? El doctor Prado ha dicho que no. Veamos qué dice el economista Hidalgo. ¿Es un programa? ¿Y qué paquetazo querían? Y otros dijeron, oigan, pero ¿y qué más paquetazo que esto? ¿No? Bienvenido, buenos días. Gracias, Francisco, buenos días, un gusto compartir el panel con Mario. Primero coincidir con él al 100% en que esto no es un programa económico, este es un paquete de medidas tributarias y no pasa de eso. Respecto a lo que dijo el ministro, que para hacer programa económico tenemos que llevar adelante un paquetazo. Para el gobierno, paquetazo significa incremento del IVA de la gasolina. Creo que el ministro está teniendo una visión bastante corta y en realidad lo que los analistas o muchos analistas esperábamos cuando el gobierno anunció un programa económico era un programa de medidas consistentes entre sí y que tuvieran como objetivo enfrentar los grandes problemas de la economía ecuatoriana. En mi opinión, ¿cuáles son esos grandes problemas? La pérdida de competitividad de la producción nacional, una situación insostenible de las finanzas públicas y un problema de crecimiento porque la economía en su conjunto ha generado una malsana dependencia hacia el gasto público. Entonces, en este año el gobierno podrá salir a decir de qué problema de crecimiento me está hablando, si hemos crecido al 3,3% en el segundo trimestre. Sí, pero uno se fija en los componentes de ese crecimiento y se da cuenta que responde casi exclusivamente al aumento del gasto público en ese trimestre. Fue el incremento
más elevado desde finales de 2014. O sea, desde las épocas de bonanza no se había registrado un incremento como el que se vio en el gasto público en el segundo trimestre del año. Y respecto a las consecuencias que va a tener este programa económico, lamentablemente no coincido con el ministro en el sentido de que es un programa que va a permitir combatir los grandes males de la economía. Primero, porque creo que en el ministerio todavía no tienen claro cuáles son los grandes problemas de la economía. Y por el punto de vista del trabajo, que efectivamente es una de las principales demandas sociales, porque la tasa de empleo adecuado está en la actualidad en el nivel histórico más bajo desde que se tiene información comparable. Me parece que apuntar las medidas especialmente contra las empresas grandes, siempre pensando en esto de que las grandes son las malas o las que más pueden pagar, y dejando de lado el hecho de que son justamente las empresas grandes y medianas las que generan la mayor cantidad de empleo, tanto adecuado como formal en el país, me parece que no va a permitir resolver ese problema. Y finalmente hay un tema, yo leí ayer también en el diario una entrevista al ministro de la Torre, que es el tema que a mí más me molesta en el sentido de que, a ver, si ya acordamos que esto no es un programa económico y que es un paquete de medidas, bueno, al menos me parece que ese paquete de medidas tributarias que afectan fuertemente al sector privado, y no me refiero únicamente a las empresas a las que se está aumentando el impuesto a la renta del 22 al 25, sino también a los ciudadanos, porque el incremento arancelario que está anunciado va a provocar necesariamente un alza en los precios de los productos que se vean afectados. Y uno entonces hubiera esperado que ese sacrificio que está haciendo el sector privado, que no fue el que generó esta gravísima situación fiscal, esté acompañado por un mayor esfuerzo fiscal. El gobierno lo que ha hecho es insistir en medidas que ya había anunciado hace varias semanas, y ayer le leía al ministro que los $500 millones que esperan ahorrar con estas medidas de austeridad significan el 20% del déficit fiscal. En realidad, el ministro ha dicho repetidas veces que el déficit fiscal está en 4.800 millones para este año, que ya dejemos de lado que eso está totalmente subestimado. Suponiendo que fueran 4.800 millones, 500 millones son el 10%, no el 20%, y por lo tanto estamos hablando de que el gobierno está haciendo más o menos lo mismo que había hecho el gobierno anterior. Usted recordará, Francisco, que el gobierno anterior, en abril, si no me equivoco, del año pasado, aprobó la Ley de Equilibrio de las Finanzas Públicas. Y irónicamente, esa Ley de Equilibrio de las Finanzas Públicas no buscaba equilibrar las finanzas públicas a través de un recorte en el gasto, sino a través de incrementos tributarios. Mario sabrá mucho mejor que yo. El ICE, por ejemplo, hubo una serie de incrementos tributarios. Y luego, en la Ley Solidaria, cuando se dio el terremoto, que evidentemente demandaba una ayuda del sector privado al Ecuador, porque el país no tenía los famosos fonditos de ahorro para combatir este tipo de situaciones, todo el esfuerzo recayó sobre el sector privado. No hubo un esfuerzo de parte del presupuesto general del Estado, sino que eran incrementos tributarios y desembolsos de deuda. Por lo tanto, no había un real ajuste. Y eso es lo que está pasando en la actualidad. El gobierno anuncia medidas de austeridad que se limitan a rebajar los sueldos a los salarios a los funcionarios de más alta jerarquía, a no comprar autos de lujo, a eliminar vacantes, pero en el gasto, si uno ve la ejecución del presupuesto general del Estado, el gasto en sueldos y salarios en los primeros 9 meses de este año ha crecido más de 3% o 3% frente a los primeros 9 meses del año pasado. El gasto en sueldos en bienes y servicios de consumo también ha crecido. Entonces, solo estamos viendo que el ajuste se está dando, porque eso sí se está dando efectivamente, en el gasto de capital, que es exactamente lo mismo que hizo el presidente Correa. En el año 2015, cuando la economía creció apenas 0,1% según el Banco Central, cifra sobre la que yo tengo dudas, se dio un ajuste fuerte en el gasto de capital. Y el presidente Correa mismo decía, nosotros hemos sido el país que más ha ajustado la economía, pero el gasto corriente seguía con este nivel insostenible y es lo mismo que estamos viendo en la actualidad. Entonces usted había hecho, Francisco, una pregunta antes de que si la política económica es más o menos la misma que la del presidente Correa. Me parece que es exactamente la misma, salvo con una excepción favorable en el sentido de que este gobierno al menos ya está buscando algún tipo de mecanismo para generar un mayor ingreso de divisas, esto de querer ayudar en algo a los exportadores, porque por lo demás sigue siendo básicamente lo mismo. Y en esto de que el 85% de estos más de 9.000 millones de dólares, que es nada menos que la masa salarial, es de policías, fuerzas armadas, profesores y médicos,
A ver, ¿Es en personas? ¿Es en monto de recursos? ¿En qué será el 85%? Sí, la verdad, yo no lo tengo claro, no hay un desglose tan grande. Ya. Efectivamente, se ha invertido mucho en esos sectores que son importantes para el Estado y que, de hecho, significan lo que el Estado debería proveer a la sociedad. Pero sí me parece que fue evidente que durante el anterior gobierno hubo un crecimiento totalmente desmesurado de instituciones cuyo aporte a la sociedad ha sido realmente cuestionable. Y no hablo solo de la Secretaría del Buen Vivir, hablo, por ejemplo, en la SECOM, ¿sí? Que seguramente habrá alguien que esté escuchando en la SECOM. No es que están haciendo un trabajo deshonesto, pero ¿cuál es el aporte a la sociedad que tenemos de tener una SECOM con 10 veces más de empleados que antes, únicamente en función de propaganda? Entonces sí me parece que el gasto en sueldos y salarios que llegó, que ahorita representa más de 9 puntos del PIB, podría ser recortado, tiene que ser recortado, porque lo cierto es que ese déficit que maneja el ministro de 4.800 millones está totalmente subestimado y podría fácilmente superar los 6.000 millones. Yo quisiera también que escuchemos una segunda parte del señor ministro Latorre cuando decía las propuestas sobre el tema fiscal. Esto fue lo que dijo. La mayoría de las propuestas no topan aspectos en materia fiscal, ¿ya? Entonces son las que inclusive desde la perspectiva de resolver en cada ministerio. Exactamente, ¿ya? Y desde una perspectiva general parecería que son las menos importantes, pero no es así, son tremendamente importantes, pero no están topando temas impositivos, que es quizás lo que preocupa a algunos sectores. Y de aquellas que topan aspectos impositivos, se han aceptado propuestas que están dirigidas a impulsar producción y generación de divisas. Por ejemplo, todos estos beneficios que se da a las micro y pequeñas empresas, que es un sacrificio fiscal que va en el orden de los $200 millones. Este esfuerzo que se va a hacer... Pero pasa por los 300 que van a recaudar por el impuesto. Tiene que compensarse de alguna manera, porque son recursos que va a dejar de recibir el Estado en una situación económica bastante compleja. Es decir, aquí no se puede regalar dinero público. Bueno, no se puede regalar dinero público. ¿Será que se dieron cuenta que estaban regalando? Y yo creo que aquí el problema hay que ampliar el prisma del análisis. Porque existe un desorden. Y a mí me preocupa que se sueltan cifras con un sentimiento de normalidad. La semana anterior decían que las pérdidas de TAME son de $176 millones. O sea, como tomarse un vaso de agua, son $176 millones. La información respecto de las pérdidas de las empresas públicas del año 2016, que salió publicada, es de $1.500 millones. Las pérdidas. Las pérdidas de las empresas públicas. Entonces, ¿qué sale de esto? Lo que sale es que hubo un relajamiento en el manejo de la política fiscal, del gasto público. Resulta que es normal que las empresas públicas han perdido $1.500 millones. Entonces, desde ese punto de vista, lo que se necesita es un reordenamiento serio de las finanzas públicas, en donde se encuentren las fuentes en donde tienen que hacerse los recortes que permitan que este postulado que ha anunciado el gobierno actual, de que el sector privado va a ser el motor de la economía, a diferencia de lo que fue en el gobierno anterior, que el sector público era el motor de la economía, se convierte en una realidad. La pregunta es, ¿cómo el sector privado va a convertirse en el motor de la economía? ¿Cómo va a ser el protagonista del crecimiento económico si no hay medidas que permiten generar un entorno favorable para que el sector privado se convierta en el motor de la economía? Ahora está claro, se ha hecho un esfuerzo. En el incremento de la tarifa del 22 al 25 no se incluye al sector exportador. Eso desde luego que es bueno. Pero lo que falta es una visión de conjunto. Lo que se necesita es saber cuáles son las medidas articuladas que van a lograr que este postulado de que el sector privado sea el motor de la economía se haga una realidad, se concrete. Porque de lo contrario, lo que estamos es en
declaraciones retóricas que adicionalmente, como decía José, no tienen sustento, porque esto de insistir en que el déficit es de 4.800 millones de dólares y decir que los 500 millones de dólares es el 20% del déficit, o sea, es hasta, desde un punto de vista simple, es una tomadura de pelo. Decir que los 500 millones son el 20% del déficit no es una cosa. O no nos están dando todas las cifras. Entonces, claro, porque el problema es que todo esto al final se cierra el ejercicio económico, se liquida el presupuesto, se sabe, la capacidad de maquillar las cifras tampoco es ilimitada. Y me parece que eso más bien siembra más incertidumbre. Que no se han subido los impuestos, bueno, se está subiendo el impuesto a los no exportadores del 22 al 25%, y claro. ¿Y los aranceles? ¿Cómo no? Los aranceles, de esto va a ser un golpe a la economía en general, porque precisamente lo que necesita dentro de un programa económico, lo que se necesita es saber cómo vamos a devolver la competitividad al sector privado ecuatoriano. Y no hay medidas para ello. Y más bien se anuncia incremento de aranceles. Es decir, el costo de producción puede estar afectado por ese lado. Entonces yo creo que aquí hay que entender también que los tiempos políticos no coinciden con los tiempos económicos. Ya, usted vería ahí que hay una priorización de lo político. Y de pronto, si yo quiero dar un paso muy concreto en el tema económico, estoy condenándome en el manejo del tema político. Y eso también es un tema que hay que comprender. O sea, pero ¿qué es lo que al final del día tiene el plato de sopa? El manejo económico adecuado. Claro. Y no la popularidad del presidente. Y no la popularidad. Queremos saludar al señor economista Walter Spurrier en la ciudad de Guayaquil. Estamos conversando aquí, economista Spurrier, con el doctor Mario Prado y el economista José Hidalgo Payares, el director ejecutivo de Cordes. Bueno, este programa que deberá irse concretando con algunos proyectos de ley, se ha dicho, y aquí han coincidido los dos panelistas nuestros, que no es un programa, son medidas económicas, y el ministro, y hemos escuchado lo que dice el ministro, dice, esperaban un paquetazo. ¿Esperaba usted qué? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, gracias por atenderme, saludos a los compañeros del panel. Sí, en efecto, sí lo escuché al doctor Prado en su explicación, con el que yo coincido. Yo no esperaba que haya un programa económico coherente, justamente porque cualquier programa económico coherente iba a significar cierto sacrificio de varios sectores que pudiesen votar después en contra de la propuesta de la consulta popular. Pero lo que no esperaba era de que en su intento de presentar un remedio del programa económico, presenten medidas extremas por el lado del comercio exterior. Esto de básicamente los 1.600 millones de dólares netos que empiezan a recaudar van a salir de las importaciones por alza de aranceles, por alza del cobro por unidad, por cambio de la base para cobrar los impuestos, porque consideran que son bases, son precios subdeclarados lo que ponen los importadores, y que significaría 1.600 millones de dólares en términos generales de recaudación de las importaciones, cuestiones que van a terminar pagando los consumidores y que va a terminar siendo un grado de protección extremo a la economía. Eso me parece que distorsiona la economía, y me parece que mejor hubiera sido de que no lo incluyan, aunque se mantenga un déficit más alto en esta etapa, bajo entendiéndose de que después de la consulta popular podría tomarse un verdadero programa económico.
Entonces, en ese sentido me parece que lo único rescatable de lo que se ha presentado es ciertas medidas que favorecen a la pequeña empresa, pero no es... a la final, pero en su conjunto es un conjunto de medidas que no van a conseguir el objetivo de incrementar la inversión privada ni tampoco de generar los ingresos que necesita el fisco. Pero no es una forma también de frenar a la pequeña y mediana industria al decirle, si te pasas de 300,000 vas ya a comenzar a pagar. Tienes que mantenerte ahí y no hay la posibilidad de generar una, como ha dicho tanto el economista Hidalgo como el doctor Prado, no hay la posibilidad de tener una visión global. Se prioriza lo político, el cálculo, y en algunos casos dicen, bueno, no es poco intentar salir de estos 10 años. El asunto, sí, esto de poner un límite de 300,000 y si se supera ese límite de 300,000 pasan a haber otras reglas que hacen que las empresas se lamenten haber pasado los 300,000. Es un concepto que viene del correísmo. Ya la idea de tener un sector popular y solidario con determinadas ventajas y que tiene que ir esencialmente a la empresa pública y sobre todo a las cooperativas y que sean las empresas mayores las que vayan a la banca privada, ya es una visión. Esa visión que tenía en los programas de Correa se mantiene con una medida como esta, y es una visión un tanto estática, como decir, van a ser pequeños y van a permanecer pequeños todo el tiempo, cuando lo ideal es que las empresas pequeñas crezcan y se vuelvan empresas grandes. Eso es lo que nos llevaría más hacia un desarrollo. Eso es una visión también, de acuerdo, es una visión equivocada y castiga el éxito. Pero en parte esta visión un tanto socialista ve el éxito en el sentido de que las empresas comiencen a utilizar capital y tener un rendimiento del uso del capital, y lo ven como malo, ¿no? Esa visión sí perjudica, es una visión muy estática de la economía. Le voy a pedir que nos acompañe en la línea telefónica y le pregunto al economista Hidalgo, bueno, estos 12,000 millones de dólares que se podrían, no sé, pues intentar cobrar a los que han estado subfacturando bajo el reconocimiento, y uno dice, como decía, han estado de vacaciones, decía el doctor Prado. ¿Se podrá recuperar algo más? ¿Usted cree que así es esto y que las medidas económicas o recoger 1.700 millones o al final ahorrar 500 más, 2.100, pongámosle 2.500 que cierran, ¿no? ¿Nos ayuden algo? ¿Hay una visión general de la economía o pasamos primero la consulta, que no sé qué tiene que ver, sino que la gente podría reaccionar en contra de ella? A ver, primero, yo creo que lamentablemente los objetivos del programa económico en el sentido de cuánto se espera recaudar están siendo sobreestimados, al igual que han sido sobreestimados los ingresos del presupuesto general del Estado. ¿Por qué digo esto? Según cifras oficiales, en 2015 y 2016, los ingresos del presupuesto general del Estado por concepto de aranceles rondaron los 2.000 millones de dólares cada año, salvaguardias incluidas, ¿sí? Entonces, esperar recuperar, porque yo también escuché al ministro, bueno, una cosa es del perjuicio y otra cosa es lo que esperan recuperar cada año. Decían que esperarían recuperar más o menos 2.000 millones combatiendo el contrabando. Primero, eso significaría, dándole toda la razón a Mario, que la SENAE se ha pasado de vacaciones en los últimos años. Y segundo, también es suponer que los contrabandistas, que si son tales, importan porque tienen condiciones favorables y venden en el mercado a precios menores, van a seguir importando las mismas cantidades cuando tengan que pagar los aranceles de ley y empiecen a competir con quienes sí pagan todo lo necesario. O sea, suponer que la cantidad de importaciones se va a mantener cuando los contrabandistas empiecen a pagar lo que les corresponde, también me parece que es una visión, usando las palabras de Walter, bastante estática, porque significaría que, bueno, entonces entran en redil y van a continuar importando lo mismo que importaban. Ya nos descubrieron, paguemos nomás. Exacto. Y luego, entonces, ya
mencionando que en mi opinión esos ingresos que se podrían obtener por combate al contrabando están siendo totalmente sobreestimados. Yo creo que el ahorro, volviendo al tema de los 2.100 millones, en el mejor de los casos, si es que llegamos a esos 2.100 millones, significaría más o menos una sexta parte de las necesidades de financiamiento, porque para este año el gobierno tiene que pagar por amortización de la deuda más o menos 7.000 millones. Y el déficit bien calculado va a estar no por debajo de 6.000 millones en 2017. Entonces, estamos hablando de unas necesidades de financiamiento de más o menos 13.000 millones. Sí, bajar de 13.000. ¿Para este trimestre? Para este año. Para este año 2017. Entonces, bajar de 13.000 a 11.000 efectivamente ayuda en algo. Pero lo que es evidente es que todavía sigue siendo insuficiente para lo que el Ecuador necesita ajustarse. Lamentablemente, en los últimos años tuvimos un Estado que llegó a representar casi el 45% de la economía, un déficit fiscal que en 2016, bien calculado, rondó los 8 puntos del PIB, y por lo tanto, un ahorro de 2.000 millones que, insisto, no se repetiría todos los años, sino que en el mejor de los casos sería para el primer año de ejecución de estas medidas, ayuda, pero no es suficiente, ni mucho menos, y por lo tanto, insisto en que este sacrificio que se está pidiendo al sector privado, no solo a las empresas, sino también a los consumidores, venga acompañado también de un mayor esfuerzo fiscal. Economista Hidalgo, ¿y este esfuerzo fiscal podría ser qué? ¿La venta de algo? No, ya tiene que ser por el lado. No, tiene que ser por el lado del gasto corriente. Lamentablemente, bueno, ya se ha empezado en esto con la eliminación de vacantes. Finalmente, la eliminación de vacantes es un tipo de reducción del gasto corriente en el sentido de que al menos ya no se sigue aumentando. Pero una masa salarial de 9.300 millones o de 9.000 millones, para dar números redondos, con un PIB que difícilmente va a superar los 100.000 millones, yo creo que se va a mantener en ese número en los próximos años porque no se está enfrentando a los problemas que afectan a la producción nacional. Entonces, 9 puntos del PIB en gastos de sueldos y salarios únicamente del presupuesto general del Estado, esto es dejando de lado gobiernos seccionales, seguridad social, empresas públicas, sí me parece que es elevado, me parece que también lo que se gasta en bienes y servicios de consumo también es alto, y el recorte lamentablemente tiene que ir por ahí, y justamente el programa económico entonces tenía que haber buscado que las empresas tengan un incentivo para empezar a invertir más y a contratar más, y por lo tanto las personas que en algún momento van a tener que salir de la nómina del sector público puedan ser absorbidas más tarde o más temprano por el sector privado. Creo que las cifras que vamos a conocer esta mañana del INEC van a seguir mostrando que la generación de empleo sigue estando estancada en el país, y por lo tanto eso va a ser mucho más doloroso el recorte del gasto corriente, porque un gasto corriente que se recorta en sueldos y salarios cuando hay un sector privado dinámico es mucho menos doloroso socialmente porque hay fuentes de empleo que están creando en el sector privado. En la actualidad, si es que el gobierno, seguramente después de la consulta, empieza a evaluar medidas que signifiquen un recorte del gasto corriente, a las personas que salgan del sector público les va a resultar incluso más difícil tener un trabajo en el sector privado. Doctor Mario Prado, si es que esto se junta, como usted nos recordaba y decía, hay que entenderle también la parte política. El plan toda una vida, y claro, dicen necesitamos plata para cumplir esto que es una oferta. ¿No será bueno que no le exijamos al presidente Moreno que haga una vereda más en ninguna parte y que nos ayude a lo que usted ha dicho, a organizar las finanzas públicas? ¿Será bueno eso o tampoco es que hay que decir, oiga, no invierta nada más, intente organizar lo que hay? Mire, yo creo que en una situación recesiva la inversión pública es necesaria para poder superar esa recesión. Pero yo creo que más allá de esto hay un problema de concepción. ¿Qué es lo que necesita el Ecuador? Inversión privada. Eso es lo que necesita el Ecuador. Pero ahí hay que cambiar el plan económico. Para que exista inversión privada, nacional y externa, ¿qué es lo que se necesita? Hechos mínimos que inspiren seguridad y confianza a los inversionistas. Frente a un Estado que ha perdido completamente la institucionalidad, ningún inversionista nacional o extranjero va a correr el riesgo de acometer nuevas inversiones. Frente a un Estado en donde resulta notorio cómo la función judicial fue perdiendo la independencia y la imparcialidad, nadie en su sano juicio quiere
arriesgar su capital frente a un país, a un Estado en donde no funciona adecuadamente la administración de justicia. Entonces, hablando de los tiempos políticos, claro, también en los tiempos políticos podrían tomarse las medidas necesarias para encaminar al Ecuador hacia una nueva institucionalización. Y de pronto eso es lo que le da a la consulta popular, que realmente avancemos a recuperar la institucionalidad. Porque si no tenemos institucionalidad fuerte, desafortunadamente la inversión productiva no se afincará en el Ecuador. Porque usted necesita jueces imparciales e independientes que administren justicia, que no sean dependientes de la función ejecutiva, que no estén inscritos dentro de redes de corrupción. Y mientras esto no se resuelva, esto no va a progresar. ¿Por qué hago esta reflexión? Hago esta reflexión porque el programa económico es mucho más profundo de las medidas tributarias anunciadas la semana anterior. Y el programa económico no solo que tiene que considerar los aspectos que José igual se han dicho, sino que también tienen que nutrirse de esta enorme necesidad de recuperar la institucionalidad. Porque si no se recupera la institucionalidad, la inversión no va a haber. Tradicionalmente el Ecuador no ha sido un gran receptor de inversión extranjera privada. Pero sí los nuestros mismos. Y la respuesta ha sido, ¿por qué hoy no hay inversión extranjera privada? No solo por el tamaño del mercado del Ecuador, sino por esa falta de seguridad jurídica, en donde se cambian rapidísimo las reglas de juego, en donde los jueces son obedientes, reciben órdenes del mandatario de turno. Entonces yo creo que hay que avanzar, porque si no avanzamos esto va a terminar colapsando. Y el colapso será mucho más perjudicial, mucho más doloroso, mientras más se postergue la resolución de los problemas. Señor economista Spurrier, el modelo es el mismo entonces, y si el modelo es el mismo, lo que no nos hemos dado cuenta todos, o no queremos entender, es que ganaron ellos, son gobierno ellos, son oposición ellos, y la consulta es de ellos. ¿Y entonces qué? Sí, bueno, en efecto, el resto, o sea, la oposición a Alianza País está, no se la ve, y es más bien una discusión dentro de Alianza País sobre lo que son gobierno y oposición. Es realmente la situación, es esa la situación. La expectativa era de que se afiance o sigue siendo que con la consulta se afiance el Lenin Moreno y dentro de una vertiente socialista, pero no socialista del siglo XXI, sino más tipo socialdemócrata, haga un tipo de gobierno distinto al de Correa. Sí, de todas maneras dentro de una vertiente no pro empresarial, pero dentro de algo más realista, más pragmática, y que tome medidas como dice Mario, la institucionalización del país, que tome un verdadero programa económico y luego pues ya veremos si en las próximas elecciones vuelve a ganar Alianza País o surge un partido de la oposición. Pero realmente como están las cosas, en efecto, lo que se está discutiendo es entre dos posiciones dentro del mismo partido, y el resto de las fuerzas políticas están marginadas de esa discusión. Esperemos que después de la consulta Lenin Moreno finalmente se asiente, si gana la consulta, con la eliminación de Rafael Correa como posible candidato en el 2021, que se alinee la gente de Alianza País con las visiones del presidente Moreno y que siga adelante con una política, por una parte, de institucionalización del país, que en efecto es lo que los inversionistas señalan el punto más débil de la economía nacional, y por otra, pues con un programa económico que signifique que deje al país en el año 2021 con perspectivas de crecimiento nuevamente. Muchísimas gracias, economista Spurrier. Estaremos convocando nuevamente. Un gusto saludarle.
hasta luego a los compañeros del panel y a la audiencia. Bueno, y por último yo quisiera hacerles oír lo que la deuda parece que sí pasa de 50.000. Esto fue lo que dijo el señor economista Carlos de la Torre. El problema que nosotros enfrentamos es un problema en términos de las cuentas fiscales. Es decir, en este momento tenemos un déficit muy importante que para el caso de 2017, que ya hemos podido hacer algo, pretendemos que este llegue solo a un 4.7% del Producto Interno Bruto. ¿Eso qué quiere decir? Que aproximadamente 4.700 millones de dólares es la diferencia entre gastos e ingresos. Es decir, los gastos son bastante más elevados que los ingresos en términos de el manejo fiscal, y esta situación tenemos que corregir porque no es sostenible a largo plazo. ¿Es verdad entonces que casi llega a 60.000 millones de dólares la deuda? Todo es, o sea, del análisis se puede concentrar en la sumatoria total. Exactamente, son obligaciones, pero cada una de las partes tiene su propia dinámica y su propia naturaleza, pero en definitiva las obligaciones efectivamente superan los 50.000 millones de dólares. Inclusive nosotros en nuestro esfuerzo de ser totalmente transparentes, también hemos incorporado valores que no son efectivamente una obligación en este momento, son los contingentes, pero hemos creído que es importante conocer aquellos valores que pueden convertirse en un pasivo, que pueden convertirse en una deuda en los próximos meses y años, para que nosotros podamos tener una imagen completa de hasta dónde pueden llegar estas obligaciones totales del Estado. Aquí está otra clave también de esto, economista Hidalgo. Sí, a ver, respecto a los contingentes, si es que el gobierno estuviera realmente incorporando en los valores de la deuda la totalidad de lo que pueden convertirse en obligaciones del Estado en los próximos años, deberíamos de empezar por el IES, que está prácticamente quebrado y que tiene un déficit actuarial monstruoso. En ese caso, creo que ese esfuerzo de transparencia que dice el ministro de la Torre que ha hecho el gobierno no está considerando la situación del IES, que me parece que es una de las más graves en la actualidad del país, porque llegamos al punto de que en el año 2017 prácticamente se van a desinvertir, como dice el IES, o a tomar del Fondo de Reserva de Pensiones casi 2.000 millones de dólares, que es una cuarta o una quinta parte del fondo, de la actualidad del saldo de ese fondo. Y luego respecto a la deuda, el ministro menciona que se están haciendo los esfuerzos para que ya esa diferencia entre ingresos y gastos no sea así. Insisto en que creo que esos esfuerzos no son suficientes. De hecho, la semana pasada hubo una noticia que prácticamente pasó desapercibida, y es que el Banco Central del Ecuador le prestó a Banecuador 400 millones más. Sí, que finalmente es prestarle indirectamente al gobierno, porque es para que Banecuador financie programas del gobierno. Y lo preocupante en este caso es que, usted recordará, Francisco, que la deuda del Ministerio de Finanzas con el Banco Central llegó a estar en 5.800 millones, casi 6 puntos del PIB, y le pagaron una parte con acciones de instituciones financieras públicas, es decir, papeles que no pueden ser convertidos en efectivo. En la actualidad, bueno, no en la actualidad, porque hoy debería salir hoy en la tarde-noche la nueva cifra de reservas internacionales, que posiblemente creció por el crédito del FLAR, si es que ya ingresó. En todo caso, la última cifra disponible habla que las reservas internacionales del Banco Central, o sea, los activos líquidos de la institución, estaban en 2.100 millones, y las reservas bancarias privadas en el Banco Central en 3.000 millones. Entonces, hay una diferencia ya grande en el sentido de que el Banco Central no tiene los recursos líquidos necesarios para hacer frente a sus obligaciones más inmediatas. Esto obviamente no pone en riesgo, y esto es importante mencionar, ahorita la salud del sistema financiero, porque sigue estando bastante líquido. El indicador de liquidez, si no me equivoco, está en el orden del 26%, pero sí habla de un manejo del Banco Central totalmente inapropiado, que el ministro de la Torre defendió fervientemente cuando era todavía asesor del Banco Central y analista económico, y que ahora lo está repitiendo ya como ministro. Entonces sí me parece que más allá de cuáles sean las cifras finales de la deuda pública, este gobierno sigue teniendo más o menos un manejo similar también en lo referente a financiamiento. Pero él ha dicho que el Banco Central, como cualquier otro banco, puede prestar y que más bien está ganando plata con el eso. Banco Central lamentablemente no es cualquier otro banco, no es un banco comercial. En los primeros años de dolarización, los pasivos exigibles del Banco Central estaban respaldados en un 100% por los activos líquidos. En la actualidad, el 22% están respaldados en activos líquidos, y la diferencia está en otro tipo de activos, que son bonos del Ministerio de Finanzas,
las acciones de las instituciones financieras públicas. Ahora no sé qué habrá entregado Ban Ecuador a cambio de este crédito de 400 millones. Entonces, el rótulo del antiguo nombre. Algo de eso. ¿Qué más puede entregar ese? Pero lamentablemente me parece que manejar al Banco Central como un banco comercial no es lo adecuado, porque en cualquier país del mundo el Banco Central tiene como principal objetivo sostener la estabilidad o el valor de la moneda. En el Ecuador no tenemos moneda propia, pero me parece que trasladando ese objetivo debería ser garantizar la sostenibilidad del sistema monetario. Pero no es también un poco coherente decir en este modelo que va a estar el Banco Central solo cuidando la plata y es el jefe de la bóveda. Bueno, pero en ese caso entonces también se van generando nuevas incertidumbres del sector privado, porque si es que ahorita ventajosamente, insisto, bueno, y eso que ya hubo un incremento en el encaje del 2 al 5%, otra vez para los bancos grandes, siempre poniendo la carga tributaria, o en este caso la carga legal sobre los grandes, puede generar también nerviosismo en los depositantes cuando, si es que se da, por ejemplo, un nuevo incremento del encaje, porque finalmente yo sentiría como depositante que el Banco Central está utilizando mis dineros finalmente para prestarle al gobierno. Entonces, sí me parece que es un manejo del Banco Central que no genera el ambiente de certidumbre que necesitamos en el país para generar una mayor inversión privada. Doctor Mario Prado, usted estuvo en el directorio del Banco Central y a ustedes les habrían metido en la cárcel si hacían esto. son otras condiciones, son otros tiempos, es otro modelo. ¿Qué es eso? Es lo que Francisco tú dices es el signo de los tiempos. Es la pérdida de la institucionalidad de la que yo hablo. ¿De acuerdo? Antes la ley tenía el carácter de obligatorio y los ciudadanos pensábamos que la ley es obligatoria. El relajamiento que ha existido en los últimos años es porque hay juez propio. Ha hecho que la ley se convierta en meramente referencial. Si creo, cumplo; si no creo, incumplo. ¿Por qué? Porque ese relajamiento que ha destruido la institucionalidad ha sido determinante para que afloren, se desarrollen, crezcan todos los abusos que ahora estamos viendo. Entonces, por eso es lo que yo creo e insisto, que la base está en la recuperación de la institucionalidad. Aquí no se trata... O sea, la priorización política sí le da valor. Sí, pero es que si no se recupera la institucionalidad, entonces, y recuperar la institucionalidad es recuperar el carácter de obligatorio de la ley en la conciencia de todos y cada uno de los 16 millones de ecuatorianos. No que la ley sea meramente referencial. Aquí hay un efecto de demostración. Como yo no cumplo la ley, no me pasa nada. Los otros tampoco cumplen. Entonces, ese es el problema. El problema es que aquí se buscan atajos metodológicos y dice que no debe considerarse deuda tal cosa o tal otra, no debe... Al final, la cultura popular dice no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Y al final del día hay que pagar las deudas. Y el problema es que las deudas no están pagando como fueron contraídas. José acaba de decir, el Ministerio de Finanzas le pagó al Banco Central con acciones de instituciones financieras públicas. Y se sigue difiriendo. Entonces, todo esto se resume en que falta un programa económico que transparente todo lo que se va a hacer en el mediano plazo. Que de aquí veamos el año 2021 y sepamos exactamente hacia dónde vamos. Economista Pallares, para terminar, Hidalgo, perdón, para terminar este tema sería, ¿se puede valorar económicamente estos pasos políticos que necesita el gobierno, que parecería... ¿Eso le podría ayudar a cambiar el modelo o solo están consolidándose? A ver, una valoración de la efectividad de las medidas que se tomen sería los incrementos o reducciones de la inversión y en el empleo. Finalmente, bueno, para esto obviamente no podemos decir que la tasa de crecimiento del PIB del tercero, del cuarto trimestre de este año ya van a reflejar la efectividad de esas medidas, porque eso es muy inmediato, pero me temo que ya me temía desde antes que el próximo año va a ser bastante más complicado que el actual. Finalmente, el crecimiento de este año, como dije al inicio de la entrevista, respondió a un incremento del gasto público
Y además a un crecimiento también bastante importante en la cartera de los bancos, que viene creciendo más que los depósitos. Entonces creo que los bancos también van a empezar a ser un poco más cuidadosos al momento de otorgar créditos. Por lo tanto, el próximo año ya de por sí va a ser más difícil. Si a esto se suma que las empresas probablemente sientan un desaliento para invertir porque se está incrementando el impuesto a la renta, es decir, a las ganancias que van a obtener en 3 puntos porcentuales, entonces me temo que lamentablemente en la principal demanda social de la actualidad, que es del empleo, estas medidas no van a ser en absoluto efectivas. Yo quiero agradecerle al doctor Mario Prado, al economista José Hidalgo Pallares y al doctor Walter Spurrier por ayudarnos a entender un poco esto, ¿no? Y reflexionar sobre el tema. Les estaremos convocando para otros temas o quizá para desarrollar estos mismos. Muchísimas gracias por acompañarnos a los dos. Están ya en nuestros estudios el doctor Rafael Ollarte, el doctor Víctor Granda y el licenciado Lolo Echeverría. Estará por llegar, entiendo, el doctor César Montúfar. Enseguida volvemos. Si no pudo escuchar